Hola, hoy vamos a continuar con lo que es las revisiones que hemos hecho de los diferentes planos de la columna vertebral. Y nos corresponde hoy hablar de, podríamos decir, la segunda parte de las alteraciones a nivel sagital. Ya hablamos de las alteraciones en la pared torácica anterior y hablamos bastante de lo que son las alteraciones eh, donde se aumentan las curvas y hoy vamos a hablar de las alteraciones donde más bien esas curvas que consideramos normales se disminuyen. Entonces, a manera de simplemente para hacer un repaso, que ya ustedes lo conocen bien, en el plano sagital, ahí se espera que tengamos una lordosis cervical, una cifosis dorsal, una lordosis lumbar y un sacro que es una fusión de todas las vértebras que tiende hacia la cifosis y que su verticalidad o su horizontalidad va a estar muy relacionado con la inclinación pélvica, la incidencia pélvica y la inclinación sacra. Y que en respuesta a este movimiento, donde va a participar también activamente el fémur y obviamente la articulación de la cadera, eso va a influir a nivel de la región lumbar y todo se va a ir regulando de una manera, podemos pensar, de caudal acefálico, por lo cual el dominar o el comprender bien este componente lumbopélvico o de la charnela lumbopélvica es muy importante. Eso no quita de que también podemos tener alteraciones que empiecen desde cefálico a caudal. Hay diferentes autores, diferentes posiciones en cuanto a, a los grados en que puede medir las curvas. Aquí ustedes tienen algunas referencias en cuanto a esto, pero aparte de los números que podemos tener con mediciones radiológicas, aparte de los números, yo creo que lo que tenemos que aprender es a ver si hay alguna alteración en ese plano sagital, porque pueden haber alteraciones que no son rígidas, no son estructuradas, son flexibles y que podemos ver un gran cambio a nivel de ese plano sagital y que el hecho de no caer los números en esto que hemos nosotros tratado de meter hace que desestimemos y toda la riqueza que tiene la valoración clínica. Entonces, como decía COP, no vean radiografías, incluso hasta TAC, prefieran ver al paciente y basándose en eso ustedes hacen sus correlaciones. Aquí solo les quiero mostrar cómo de una manera sencilla, sin uno tener una radiografía y aprendiendo a mejorar mucho el ojo para tratar de detectar esto de esas alteraciones en el plano sagital, está lo que se llaman las flechas. Es una plomada, un hilo que abajo tiene un plomito y lo ponemos a nivel de el hueso occipital y el paciente en una postura relajada, fijándonos que los pies estén paralelos y parejos. Medimos nosotros a nivel de C3, al nivel de L3 y allí también hay mediciones que hablan los teóricos en lo que es biomecánica, que también el rango es amplio, ustedes ven ahí de 40 a 60 o de 4 a 6 centímetros, de 30 a 45 milímetros o centímetros, y da la casualidad que explican ellos de que si uno hace la sumatoria, aquí tiene que, bueno, cero, aquí lo que nos dé, aquí teóricamente, si hay una cifosis armoniosa, tiene que dar cero, aquí tiene que dar la medida que corresponde y la línea caer rozando las nalgas. Por eso es importante que el paciente esté con lo mínimo de ropa porque ropa o las pretinas de la ropa interior o del mismo pantalón hace que esto se desplace y entonces nos da medidas erróneas aquí. Pero se dice que la suma de esta
y la suma de esta dividida entre 2 nos puede dar más o menos una idea de esa cifosis. Pero recuerden, independientemente que sea por rayos X convencionales, por TAC, si es el caso, o por el eje de las flechas medidos con la plomada, si la clínica nos hace ver una alteración, tenemos que tomar en cuenta eso. Ya estudiamos la postura de Handa, o el síndrome cruzado superior e inferior, o el de capas, que perfectamente el paciente puede alinearse bien, pero ya en el diario que hacer, al verlo activamente, uno ve cómo adquiere esas posturas. Entonces, siempre recordemos ver al paciente y no solamente querer circunscribirnos a medidas que van a variar de una persona a otra. Entonces, recordando en términos generales, no podemos dejar de pasar por alto la plomada sagital, esa línea vertical que igual muchos la miden del meato auditivo hasta hacia abajo, que pasa en el centro de la cabeza del fémur, en el centro de la articulación de la rodilla, en el centro de la articulación del tobillo. El punto es de que cualquiera de esos elementos que nosotros usemos para valorar el plano sagital no se nos olvide y lo tengamos siempre presente a la hora de evaluar una columna. Recuerden que esa actividad de los músculos tónicos o fásicos, de los músculos donde predomina mucho la fibra roja, que es la con mucha mitocondria, con mucha circulación, mucho capacidad oxidativa que pueden mantener, si es una intensidad moderada, por mucho tiempo, y ellos son músculos que así nos sostienen, tanto los que están en la parte posterior como en el interior del core, pasan trabajando todo el día. Si no fuera así, seríamos como una gelatina o como un acordeón. Entonces, el esfuerzo que esos músculos tienen que estar haciendo para mantener esa plomada sagital y no llevarnos hacia adelante a nosotros implica un gran trabajo que según los teóricos, en esas medidas, por ejemplo, esa que está allí de la asociación de la escoliosis, eh, se supone que es en términos lo más normal, eso ya implica una activación muscular este, mínima en el momento en que nos desplazamos grados, medio grado hacia adelante, porque en una postura de reposo realmente lo que nos sostiene, casi no hay activación muscular, pero nosotros no podemos, no estamos así. Nosotros tenemos pequeñas desviaciones de esa plomada sagital, entonces siempre hay una contracción muscular y entonces cualquier desviación de esas curvas, que ya ustedes se las saben, la cervical, la torácica, la lumbar y la sacra, cualquier alteración de ese gran elemento que es la columna vertebral, va a implicar un mayor reclutamiento a nivel de esas fibras tónicas o fásicas y por eso tenemos que siempre en las evaluaciones tomar en consideración esto. Entonces, ya esto es redundar, tenemos que hacerlo y una de las estructuras muy importante, por lo cual tenemos que dominar bien si esa pelvis está en neutro, si está en retroversión o en anteversión, y lo que eso significa a nivel cefálico y a nivel caudal, al estar esa pelvis en diferentes posiciones, cómo eso va a modificar al estar de pie, si el peso va a caer más en antepié, en retropié o si en todo el pie, si el peso va a caer más en la porción anterior de la rodilla o la porción posterior, si el peso va a caer más si estoy sentado en el coxis o en los isquiotibiales. Entonces es importantísimo el poder dominar la interpretación clínica de este plano sagital, tomando también como un elemento importante la pelvis. Entonces es parte de lo que quiero que ustedes logren entender con esto porque en los ejercicios y en el corsé de este pensamiento que por lo menos yo les quiero transmitir de cuando hacemos una receta de un corsé, ese elemento pelvis
tenemos que dominarlo bien para ver qué es lo que le vamos a ofrecer a este paciente en esa intervención que hagamos nosotros como médicos fisiatras, pero también involucrado el terapeuta físico e involucrado el técnico que diseña el corsé, que también nos tiene que entender por qué nosotros estamos mandando esa indicación. Entonces, en términos generales, cada una de las curvas de la columna tiene su función y tiene, se le da su interpretación y nosotros tenemos que tener bien claro qué importancia tiene esas curvas para proteger, resguardar y minimizar el gasto sin necesidad, ser un maximizante de la eficiencia energética de ese elemento, de esa simple columna que se tiene que sostener a base de la estructura por sí misma de la unidad funcional, vértebra, disco, vértebra, la parte posterior de esa unidad funcional, con las articulaciones interapofisiarias, todos los ligamentos que juegan ese papel tan importante, los músculos, las fascias, los elementos neurales que están dentro y que también salen para llevar la inervación a todas las partes del cuerpo, incluyendo a ellas mismas y a los músculos que las están protegiendo. Entonces, el hecho de tener bien claro esa distribución de las curvas en el plano sagital, que ese, así fuimos hechos. Nosotros no fuimos hechos, por lo menos hasta donde sabemos, para tener una escoliosis, sí para tener una curva, las que se encuentran generalmente a nivel dorsal, que se dice derecha, que se dice que es por el campo que el corazón hace, que estruja hacia la derecha, también está izquierdo, obviamente, pero que estruja hacia la derecha. Podemos tener curvas, menos de 10 grados, por supuesto, que pueden considerarse normales, pero generalmente nosotros fuimos diseñados para tener curvas antero-posteriores, no latero-laterales. Entonces, que eso quede bien claro y por eso el conocer las diferentes curvas y darle el peso que cada una de esas lleva como parte de esa biomecánica normal, tanto para estar en una postura bípeda de reposo, que siempre hay un desfase que hace que se activen los músculos, o para estar sentado o acostado, todas las curvaturas juegan un papel importante, así como para mantener la bipedestación y para hacer el desplazamiento. Quiero nada más, tomando como lo que estábamos hablando, que desciframos un poquito por tipo de curva que se da, que las cervicales, obviamente tiene que haber fue diseñada para tener una lordosis que, dicho sea de paso, nos permite tener la mirada horizontal o mantener esa relación visoespacial, que cualquier cambio a nivel de la columna cervical va a implicar un gasto energético enorme de los músculos y piensa en todo lo demás, no voy a estar mencionando cada vez que hable de esto, de todos los otros elementos que ahí están y que también ese cambio en esas curvas fisiológicas pueden provocar mucho estrés, tanto de la raíz anterior como de la raíz posterior y provocar dolores a ese nivel. Hay un concepto que solo quiero que lo tengan como claro y que sea más, no es, a veces les preguntamos las mediciones, pero lo que me interesa más es aquí que ustedes aprendan a tener ese ojo clínico biomecánico, que es importante para nosotros poder ayudarle en última instancia al paciente, que es el ser de nosotros, ¿verdad? Y es trabajar con pacientes. Entonces, existe este concepto de el ángulo ceja-mentón, que eso va a implicar, y es un ángulo que se toma luego con la vertical del mismo, que entre más anterior esté esta, el cráneo, obviamente eso ya me va a traducir una alteración en la curva cervical, y ya ahí yo tengo como clínico que interpretar que hay un gran este, recargo a nivel de los elementos escápulo-humerales, y que a la de menos puede también haber una respuesta en las curvas caudales a esa alteración o a ese
ángulo aumentado. Entonces, para que ustedes tengan ahí más o menos una interpretación de esto que les estoy hablando, de que fuimos diseñados para tener esas curvas, no tenemos por qué tener curvas laterales en el plano frontal coronal, ni tampoco tenemos que tener desviaciones en el plano axial. Las únicas curvas diseñadas, por lo que usted quiera creer, ¿verdad? Fueron las curvas sagitales. Y las tenemos que conocer bien. Entonces, vean cómo por cada grado que se va aumentando, podríamos decir, ese ángulo ceja-mentón, por cada grado, vea lo que implica en peso que esa región del cráneo, del cervicales y escapulohumerales tiene que soportar. Músculos tónicos y fásicos que están siendo sobreestresados. Entonces, esas son las cosas que nosotros como clínicos debemos de tratar de visualizar siempre y de esa manera poder dar intervenciones que no sea solo un medicamento, un relajante muscular o una infiltración, sino que también trabajemos en lo que es la higiene de columna o higiene postural. Uno de los grandes inconvenientes como en esto, que ya nos centramos un poquito a nivel cervical, es de que a nivel sagital la columna no fue diseñada para estar rectificada. Pero quiero decirles de que hay algunos, me encontré dos artículos que no son estos, son otros que no metí allí porque no lo escribí ahí, entonces solo quería decírselos, donde ellos encontraron que en una investigación transversal hicieron un corte, vieron radiografías donde la gente tenía rectificación, los llamaron, hicieron toda la investigación y se vieron que la gente que no tenía dolor, que no había diferencia en los pares que tenían otras condiciones a nivel radiológico y que clínicamente no había diferencia. Entonces, tampoco podemos decir de que toda rectificación va a provocar dolor y demonizar esto o asustar a la gente, pero sí lo que yo creo que a estas alturas de mi vida sí puedo decir de que si yo encuentro un paciente cuya queja es dolor a nivel, incluso como ya lo vimos en las manipulaciones vertebrales, dolor a nivel cefaleas de origen cervical o dorsalgias de origen cervical o cervicalgias y tiene una rectificación de la lordosis cervical, pues no voy a pasar por alto este hallazgo clínico y radiológico y voy a ver si partiendo de ahí puedo ayudar a ese paciente, porque tenemos que tener claro la rectificación de la columna cervical, que ya lo hemos estudiado también mucho con la paradoja a nivel de C5, ¿verdad? Ese movimiento eh, desigual que ocurre en el cemento por encima de C5 y por debajo de C5 cuando hacemos flexión y extensión del cuello, ya hay un estrés con solo eso en una curva cervical normal. Cuando ya está rectificado, incluso hay una cifosis, obviamente que la dinámica y la distribución de peso de esa columna cervical va a estar todavía más deteriorada y entonces podemos encontrar cambios que pues, los teóricos hablan de eso, hasta 10 veces más la incidencia de cirugías por cambios osteoartrósicos severos y cambios a nivel del disco intervertebral. Entonces, no podemos dejar pasar por alto esto y recordar siempre, los pacientes con escoliosis idiopática, que tienen rectificación, pueden presentarse estos síntomas cuando ya sean adultos de 30, 35, 40 años. Si no tienen una buena higiene de columna, pueden presentar estas alteraciones a ese nivel. Entonces es algo que nosotros tenemos que conocer. Entonces ya hablamos de la cervical, lo que eso implica, lo que sí tenemos que poner atención o no. Y ahora vamos a hablar de causas de dorso plano o hipocifosis. Entonces, solo para que hay la que acompaña las escoliosis, vamos a ver varios tipos de pérdida de la curva sifótica normal del dorso o de las torácicas. Y aquí solo quiero, esto lo saqué porque realmente desde que yo empecé con esto de la escoliosis, yo oía que los teóricos y los maestros que uno ha tenido decían, se dice que primero aparece el dorso plano
y luego se da la escoliosis. Pues en estos artículos que estuve revisando, empezaron a explicar un poco de esto. No quedé como satisfecha de todo, pero dije, bueno, por lo menos ya vieron que sí hay un fenómeno donde facilita, el dorso plano facilita la escoliosis. Está al principio ese de cizallamiento, ¿verdad? Donde se dice que hay un movimiento, podríamos decir horizontal, en una superficie fija, ¿verdad? Y que eso puede cambiar en diferentes cuerpos vertebrales, pero lo que ellos hicieron fue que en chanchitos y en cadáveres eh, hicieron fuerzas bastantes Newton a nivel de las espinosas, a nivel de lateral de esas espinosas, o sea, entre la espinosa y la transversa, derecha e izquierda, y ellos vieron que en esas columnas torácicas, cuando hacían esa fuerza en Newton de el cuerpo vertebral, que es este que está aquí, lo hacían de dorsal a anterior en cada una de las vértebras, provocando este fenómeno de cizallamiento. Este movimiento provocaba una rotación del cuerpo vertebral, pero vieron que cuando se daba de la parte ventral de ese cuerpo vertebral hacia la parte dorsal, o sea, hacia las espinosas, ese cizallamiento no provocaba ese cambio en las, eh, en la rotación de las vértebras. Entonces, ellos la conclusión que sacan con estos dos modelos de cizallamiento que se les hizo es de que la columna torácica es menos estable rotacionalmente bajo cargas de cizallamiento dorsal que bajo cargas de cizallamiento ventral. Que por qué se dan esas cargas todavía no lo han descubierto. Me imagino que de aquí a unos no sé cuántos años, probablemente les toque a ustedes verlo, se van a dar cuenta qué es lo que provoca que se dé ese cizallamiento que hace que se dé la rotación y que aparezca después el trastorno en el plano coronal. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que tener aquí claro es de que el dorso plano va a acompañar en muchos casos a la escoliosis, que las dorsales es una de las que tenemos que ser acuciosos y fijarnos bien si hay dorso plano o insinuación del dorso plano, que es importante, que ahí nos podemos ayudar con la medición radiológica, porque eso va a provocar cambios a nivel cervical y también puede provocar cambios a nivel lumbar y pélvicos. Y que en las intervenciones que hagamos con ejercicio o con corsé tenemos que tomarlo en cuenta muy, pero muy seriamente. Entonces, a largo plazo se ha visto que estos chiquitos que se acompañan de dorso plano, uno de los sitios que se van a ver más vulnerables y que al terminar el crecimiento 10 o 15 o 20 años después, uno de los sitios que van a sufrir mucho van a ser las cervicales, como lo mencioné anteriormente, con cambios de a nivel de osteoartrosis y degeneración a nivel discal. Entonces, no perdamos de perspectiva eso, que tenemos que involucrar entre los ejercicios el trabajo del dorso plano y a nivel cervical también. Esa es la número uno. La número dos es el síndrome de espalda recta, así se llama. Y este es diferente, se presenta en pacientes que no tienen escoliosis, que pueden tener la curva esta que dice que todo el mundo puede tener de 10 o menos grados a nivel dorsal derecho, pero porque esta afección se considera una afección congénita y que a veces es algo que uno lo encuentra de manera este, incidental, no necesariamente porque el paciente consulta, pero porque puede ser asintomático en la mayoría de los casos, pero puede ser que el paciente consulte porque tiene dolores dorsales y recuerden, otra vez les vuelvo a decir, en la columna vertebral, lo más vulnerables son las cervicales y las lumbares. Las dorsales no necesariamente hay dolor a ese nivel y por eso hay que pensar siempre en banderas rojas, un herpes zóster, una metástasis, este,
una infección a ese nivel, nunca hay que pensar bonito cuando duelen las dorsales porque es raro. Hay que pensar en que no es simple, un síndrome facetario que puede pasar, o una dorsácea de origen cervical puede pasar, pero siempre hay que pensar un poquito más allá. Lo más raro es encontrar disnea y encontrar una espirometría alterada, problema restrictivo a consecuencia de eso, pero se puede encontrar. Para este diagnóstico sí se necesita afinar un poquito más. Se hace el TAC y en el TAC vamos a encontrar estos, es el índice de Haller que en la charla anterior se presentó para medir la diferencia que hay y ser indicación de cirugía, pero por deformidades a nivel del esternón. Aquí lo vamos a usar para la columna torácica y vamos a agarrar la T8 como base, la mitad de T8 y la distancia que hay al esternón se va a usar junto con la distancia que hay también a nivel de T8 entre costilla y costilla para hacer esa división y con eso sacar el índice de Haller que nos va a hablar de normalidad, de leve, de moderado o severo esa alteración de la famosa síndrome de espalda recta. ¿Ok? Son pacientes que también podemos trabajar muscularmente y ver si el hecho de yo manejar la pelvis facilito abrir estos espacios aquí a nivel de las espinosas, el interespinoso y el supraespinoso, y con eso también abrir a nivel costal y poder fortalecer ese músculo esquelético que está formando parte de los músculos intercostales. Entonces, tenemos que pensar en eso, no se acompaña de escoliosis. Y tenemos el otro, el síndrome de espalda plana, que es más abajo, es una pérdida de la lordosis lumbar, que se habla mucho de esto, iatrogénica, porque se encuentra mucho en las secundarias instrumentaciones para corrección de escoliosis toracolumbares, en el síndrome de poslaminectomía secundaria, resección de una lámina, una hemilaminectomía o una laminectomía o de otro tipo de resección que se haga, y en las espondilolistesis que también se hace instrumentación. Podemos encontrar la pérdida de la lordosis lumbar en enfermedades discales degenerativas, en fracturas de compresión anteriores que van haciendo esa cifosis lumbar y en el paciente con espondilitis anquilosante. Obviamente esto va a provocar un efecto alterado de la postura, tenemos que, por eso no podemos dejar de visualizar el plano sagital, va a haber una alteración en la marcha y el paciente puede tener dolor significativo. Entonces, así, el síndrome de espalda plana se caracteriza por una pérdida de la lordosis lumbar normal, por eso tenemos que saber todos los elementos de cómo es que se comportan normalmente para saber si hemos perdido esa lordosis, que va a llevar en muchos casos puede el paciente responder como una cifosis con la cabeza hacia abajo, provocando como una C, recordando nuestro inicio como en el vientre de nuestra mamá, esa postura fetal que le puede dificultar al paciente para mantenerse erguido y que obviamente pensemos en el esfuerzo que están haciendo esos músculos tónicos y fásicos que pueden provocar dolor, esa fatiga. Entonces tenemos que ver a la columna de una manera integral. Hay momentos compensatorios de esa pérdida de la lordosis lumbar en el plano sagital, obviamente. El paciente puede tratar para lograr que vuelva a recuperar la visión horizontal o su relación visoespacial y no estar viendo solo para el suelo, lo puede hacer con una retroversión pélvica y una extensión de cadera. O lo puede hacer con una pérdida de la lordosis cervical, ¿verdad? Hasta casi cifosis, y una pérdida de la cifosis dorsal. Piensen en esos dos elementos porque es importante. Podemos encontrar esos dos elementos en estos pacientes. Entonces, en este paciente, él va a andar viendo para abajo porque ha perdido la lordosis lumbar y se va todo como una C viendo para abajo. Aquí él compensó
él compensó haciendo un flexo de rodillas. Entonces ya aquí estamos involucrando los isquiotibiales, estamos involucrando el recto anterior, estamos involucrando la pelvis que tuvo que hacer una retroversión para poderme levantar y que yo recupere mi visión horizontal, y para todo el mundo es importante, no podemos andar buscando cinco todo el tiempo, tenemos que ver con qué chocamos y con qué no. Entonces, hay dos respuestas, como les dije, ante la pérdida de la lordosis lumbar. Una es que la persona haga una hipocifosis y haga una rectificación cervical para ganar su visión horizontal, o que el paciente haga un flexo de rodillas o haga una basculación posterior o retroversión que hace y una extensión de la cadera para poderse echar como para atrás. Entonces, esa es esto, lo que hace entonces ahí en ese, sigue la sifosis, porque ese es otro plano, sigue la postura sifótica y lo que hace es aumentar la lordosis. Que es diferente cuando el paciente lo hace solo a expensas de aquí para arriba, en que lo que hace es una pérdida de la sifosis dorsal y una pérdida de la este, lordosis cervical, casi hacia sifosis, o que lo haga con una modificación a nivel de pelvis, haciendo un flexo de cadera y lo que hace es una lordosis a nivel de la columna cervical para mantener esta zona de la visión horizontal. Lo que ya casi para terminar, aquí es importante que ustedes, hablamos de la pelvis, de ese eje que es muy importante, que los tenemos que involucrar en las valoraciones biomecánicas de la columna. Y solo para que tengan clarito que hablamos anteriormente en las primeras diapositivas, que una es la incidencia pélvica, que es me gusta más verlo aquí, pero estas son parte de las que me encontré, es a nivel del platillo sacro, una línea horizontal, no, sí, ya se me enredó, una línea que sale del centro del platillo, ¿verdad? Perpendicular, y la otra línea que sale del centro del platillo hasta el centro de la cabeza del fémur, y este ángulo, dependiendo lo que se me vaya abriendo y que me va haciendo casi un sacro horizontalizado o un sacro verticalizado, eso va a influir directamente a nivel del ángulo de angulación sacra, que aquí ustedes ven cómo se saca, o de la incidencia pélvica o el til pelvis, que es el otro que sale igual del platillo sacro, la línea que se produce al centro de la cabeza del fémur, y una línea que saca uno vertical y que también se va a ver modificada cuando esta incidencia pélvica se altera. Esto es importante porque esto va a provocar cambios tanto a nivel de las extremidades como a nivel lumbar, y a nivel lumbar, como vimos anteriormente, yo puedo responder si yo pierdo este ángulo y se me aumenta la cifosis lumbar, que no debería existir. Yo puedo tratar de mantener mi visión horizontal haciendo flexo de rodilla, incluso hasta una dorsiflexión, y que eso puede provocar talalgia bilateral y por la alteración que se está dando, o puedo, con esa pérdida de la lordosis, y que obviamente que está una retroversión y una extensión de la cadera, puedo solo hacerlo a expensas de modificar mi columna torácica en una hipocifosis y modificar mi columna cervical en una pérdida de la lordosis cervical y hasta cifosis.
Yo puedo hacer cualquiera de las dos compensaciones o puedo hacer ese flexo igual de rodillas, esa dorsiflexión, mantener, porque se mantiene la pelvis va a mantenerse igual porque he perdido la lordosis y tengo esa pseudocifosis. Puedo con esos cambios que estoy haciendo a nivel de rodilla y tobillo, puedo levantar y al aumentar la lordosis cervical con esa pseudocifosis que tengo, yo puedo lograr esa visión horizontal. Entonces, vea cómo este ángulo tiene su influencia. Entonces, tenemos que tenerlo bien claro, porque si se aumenta el ángulo, o sea, si este ángulo se aumenta, en el caso que hablamos de la espalda plana, donde se pierde la lordosis cervical, es porque este se reduce, ese sacro casi se verticaliza, casi está verticalizado. Esta se pierde la lordosis lumbar y yo tengo que adivinar cómo se está comportando este paciente. Si lo está haciendo a expensas de modificar abajo con hacer una pseudocifosis con un aumento de la lordosis cervical o si lo está haciendo a expensas de no hacer modificaciones en rodilla ni tobillo y lo está haciendo a puro pulso disminuyendo la cifosis dorsal, rectificando cervical o haciendo una cifosis cervical. En eso, porque allí uno le diría al terapeuta dónde focalizar más el trabajo muscular de las fascias, ¿ok? Esto es lo mismo. Recuerden, esos tres ángulos son los que van a modificar esto. De lo que estamos hablando ahorita es de la espalda plana o sifótica lumbar y eso es lo que ustedes tienen que aprenderse. ¿Cómo puede el paciente responder ante ese cambio que va a estar allí, donde va a estar esos ángulos alterados y la lordosis perdida? ¿Cómo responde? ¿Con las piernas? ¿Y qué se da a nivel del resto del axis, o sea, de la columna dorsal o torácica y cervical? O que no le dé la gana, por así decirlo, el cuerpo, o no alcanza a tener el mecanismo para hacer las compensaciones en las piernas, en las extremidades inferiores, y lo hace a pulso nada más a nivel axial. Recuerden, eso es importante porque eso nos va a permitir una visión más amplia y ya les digo de poder decirle al terapeuta, mira, encontré esto y esto, necesito que me le trabajes ahí para poder beneficiar al paciente y no solamente que está bien que infiltremos, que está bien que damos medicamentos, que esté bien que usemos todos los medios físicos que podamos tener a mano, pero también hay que hacerlo más amplio y el trabajo muscular es importante. Y el último de aquí es lo que le voy a hablar del síndrome de la espalda inclinada. Aquí no está estructurada, no está estructurada. Recuerde que hemos hablado de que la escoliosis puede ser estructurada o funcional y que la estructurada puede ser flexible o rígida. En esta alteración del plano sagital tenemos el síndrome de la espalda inclinada. Aquí no hay estructuración. Es algo que podríamos decir una alteración funcional que muchos le han puesto el nombre de cantocormia, que ustedes lo vieron en una sesión que presentó Meli. Todas estas pueden ser las causas. Médicamente hay que descartar todo esto, ¿verdad? Pero vamos a los hallazgos en ese plano. Es esta imagen que vemos aquí. Ve cómo la paciente ha tenido que hacer hace este flexo de cadera, de rodilla, y la llamamos que es flexible porque vea que aquí cuando le damos un soporte ella lo puede hacer perfectamente sin tener ningún problema. Igual con este paciente. O sea, él no puede mantenerse, por eso siempre hay que descartar algo de origen neurológico. Él no puede sostener, pero también estuve leyendo algunos trastornos psiquiátricos que puede acompañarse de esto. De pie, él va a tener esta posición, se llama espalda inclinada, no es estructurada, es podríamos decir, una espalda inclinada funcional, pero que detrás de eso puede haber una patología neurológica muy severa. Sentado él puede manejar y acostado prácticamente desaparece todo eso. Entonces es algo que tenemos que tener que pensar en estos pacientes. Ahí encontré una literatura francesa donde esto puede ayudarnos, pero igual
hay que decirle al terapeuta, necesitamos que me trabaje. Allí ya ustedes dicen, bueno, de lo que yo hallé, que necesito que me fortalezca, que me relaje para poder tratar, por lo menos de lo posible, en que eso no se vuelva rígido, ¿verdad? Porque que no se vuelva, perdón, más bien estructurado y que se me convierta en rígida. Entonces, es parte de ahí lo que les dejo esto. Y nada más para recordarles de otro artículo que me encontré, la incidencia del prolapso de la válvula mitral en las esclerosis de las adolescentes que tienen hiposifosis torácica, que es lo que casi uno ve. Entonces, oigamos corazones y de ser posible, si se puede mandar eco, pues lo hacemos también. Y aquí ya parte viene lo del tratamiento conservador, que ya he venido conversando en relación a esto. No, o sea, el hecho de hacer yo un buen examen, ahí yo me doy cuenta que está compensando, ha perdido movilidad, cuál músculo está muy tenso, cuál está muy débil, y de esa manera, en un binomio con el terapeuta físico, nosotros poder trabajar de esa forma. Obviamente que en crisis tenemos que usar analgesias, infiltraciones, medios físicos, eso no se quita, incluso los corsés se pueden utilizar porque realmente en Costa Rica lo que es la parte quirúrgica no se le está entrando a esto, no se le está entrando, entonces esa parte va a recaer entre los fisiatras y los terapeutas físicos. Entonces, bueno, espero que este, les haya quedado clarito toda esta charla y quedamos para otras sesiones más. Gracias.